Buenas tardes para todas las personas que están conectadas en este momento, para los conferencistas que nos están acompañando en este espacio. Vamos a dar inicio con la última charla de estos 3 días en los que hemos tenido una muy buena interacción, un muy buen número de conectados, un contenido que definitivamente le ha generado mucho valor al sector y a todas las personas que se han conectado con nosotros durante estos 3 días. Con esta charla finalizamos nuestra jornada maratónica de AgroTalks. Hemos tenido 2 salones de manera simultánea, hemos tenido 2 AgroSolution de manera simultánea. Entonces, les agradecemos por participar, por vincularse a esta edición de Expo Agrofuturo Digital. Si bien no pudimos tener nuestra versión física, no quisimos dejar pasar la feria y no hacerla por la situación que estamos teniendo, sino que dijimos, vamos a reinventarnos, esa palabra que todo el mundo está utilizando, pero que definitivamente es lo que hay que hacer. Vamos a pensar en nuevas estrategias, vamos a conectarnos y vamos a hacer una feria 100% digital. Lo hemos logrado, lo hemos hecho, hemos tenido unos resultados que teníamos de meta, pero era una meta que se veía difícil de alcanzar, lo logramos y todo pues gracias a esta comunidad tan grande que siempre nos ha acompañado, que se ha vinculado con nosotros durante todos estos 13 años y obviamente todas las empresas que hacen parte del ecosistema y que han creído en Expo Agrofuturo. En estos momentos pues voy a presentar a las personas que nos están acompañando en este último AgroTalk. La empresa que nos dictará la charla es SQM. Su tema es manejo nutricional de aguacatejas basado en la experiencia de SQM. Nos acompaña para esta charla el ingeniero Felipe Garciera. Felipe ha sido gerente global de desarrollo de mercados de SQM desde 2018. Es agrónomo, graduado de la Universidad Estatal de Bahía y además tiene un título en irrigación de frutas tropicales de la misma universidad. Y también nos acompaña el señor Jesús González. Jesús es agrónomo en producción vegetal, es egresado de la Universidad Autónoma de Chiapas en México. Del 2013 a 2016 colaboró en Fertilab en la zona suroeste de México y lleva 4 años de experiencia en desarrollo de fórmulas especiales a base de KNO3 en hortalizas, berries, bananos y aguacate. Antes de darle paso a sus intervenciones, pues tenemos aquí listo un video de parte de SQM. Una vez veamos el video, Felipe es el organizador para que compartas tu presentación. De nuevo, muchísimas gracias y bienvenidos a este último AgroTalk de Expo Agrofuturo. Nuestra historia tiene su origen en un vasto territorio, bañado por el sol, iluminado por las estrellas. Una historia que comenzó a gestarse hace 50 años, por las manos de personas que encontraron la manera de contribuir a una mejor agricultura. Una historia de esfuerzo, de investigación, de innovación y desarrollo. Una historia que llena de vida la tierra, que está en este sabor y en este color. Una historia para los que buscan crear alimentos de mejor calidad, para todas las personas de este mundo y las que están por venir. Por eso, hoy es tiempo de cosechar. De cosechar conocimientos. De cosechar resultados. De cosechar innovación. Y de cosechar excelencia. Esa excelencia que sigue siendo fructificar la tierra en todas partes. La nuestra es una historia construida a lo largo de medio siglo.
con el esfuerzo de cada uno de nosotros, para que hoy podamos celebrar la vida. 50 años, SQM. Listo, Felipe. Perfecto. Muchas gracias, Jimena. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Felipe. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes hoy. Gustaría empezar agradeciendo ante todo a los organizadores del evento, del Agrofuturo. Como usted bien mencionado, Jimena, en estos tiempos tenemos que tener soluciones distintas por todos los temas que estamos hoy y todas las acciones para seguir interagiendo con la cadena productiva y compartiendo conocimientos son más que bienvenidas. Felicito a todos los organizadores del evento por eso. Igualmente también por la oportunidad de estar aquí con ustedes hoy compartiendo un poco de nuestro trabajo. Agradecer a mis compañeros de SQM Colombia, a Milton, a Julio, a Roberto, nuestro equipo de Colombia. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de estar aquí con ustedes hoy. El tema que vamos a hablar hoy es sobre la nutrición de aguacate, como he mencionado bajo la experiencia de SQM. Entonces, esos son los temas básicos. Vamos de manera muy general a abordar los básicos para la producción de aguacate, la extracción de nutrientes del aguacate, que es lo más importante para desarrollar un programa nutricional bien equilibrado, y las diferencias entre las fuentes para aportar estos nutrientes, con un enfoque en nitrógeno y potasio, porque son los dos elementos minerales requeridos en mayor cantidad por el cultivo del aguacate. Lo que tenemos que tener en cuenta como productores, ¿no?, es que, y como para cualquier cultivo, no solo para el aguacate, ¿no?, el suceso de la producción para tener buen rendimiento, buena calidad, y así con eso tener un buen resultado económico al final de la temporada, depende de una serie de labores, una serie de labores y de factores, como desde la selección del genótipo, de la labranza, la poda que vamos a hacer en busca de una mejor arquitectura de planta para tener mayor interceptación de radiación solar y hacer más fotosíntesis, conocer la fenología para saber cómo manejar riego, fertilización y los labores de acuerdo a la fenología de la planta, los requerimientos nutricionales, control de plagas, enfermedades. O sea, son muchos factores en agricultura que interfieren para un buen rendimiento y una buena calidad. Y como agricultores o como agrónomos tenemos que tomar cuenta de todos. Hoy y en esta charla vamos a dar el enfoque de cómo podemos ser eficientes del punto de vista de atender los requerimientos nutricionales del aguacate. El primer punto que empezamos es saber la demanda nutricional. En este caso del aguacate, pero de cualquier cultivo cuando vamos a trabajar, si pensamos en hacer un buen plan de fertilización, es cómo atender los requerimientos del cultivo. Entonces, saber el requerimiento es el primer paso. Y en estos dos gráficos, tirados de un estudio hecho por la Universidad de California, podemos ver que para el aguacate Hass, estamos viendo aquí la extracción, la acumulación, ¿no?, de los nutrientes de nitrógeno y potasio en los frutos, que es lo que consideramos de facto lo que removemos del huerto, ¿no? Los nutrientes que están en los frutos los vamos de facto a remover porque vamos a cosechar y lo vamos a exportar o lo vamos a enviar al mercado. Los nutrientes que están en las hojas, en las ramas, el material de poda, todo eso, se considera que hay un ciclaje de nutrientes si nosotros dejamos este material ahí para que se decomponga en el suelo. Pero de facto lo que removemos del huerto es los minerales que van junto con los frutos. Entonces eso sería como lo mínimo que tenemos que entender. Y si vimos estos dos gráficos, el gráfico de arriba es de nitrógeno y debajo de potasio, vamos a ver que si comparamos esto considerando condiciones en los meses y la fenología del aguacate Hass en California,
porque el estudio fue hecho ahí. Para Colombia puede ser que sea un poco distinto, pero para entender cómo interpretar este tipo de gráfico. Si vemos este tipo de gráfico que empieza el mes de julio, vamos a ver que desde julio hasta septiembre tenemos cantidades similares de nutrientes, como está alrededor de 500 miligramos por fruto, tanto de potasio cuanto de nitrógeno. Lo que en este caso ya nos daría un indicativo para estas condiciones que en esta temporada de julio a septiembre podemos hacer una fertilización con una relación nitrógeno-potasio 1 a 1, cantidades iguales entre nitrógeno y potasio, porque tienen el mismo comportamiento. Pero al seguimiento, a continuación de la temporada, vemos que ya en diciembre el potasio acumulado en el fruto ya estamos a algo alrededor ahí de 700, 750 milímetros. En cuanto que el nitrógeno en diciembre sigue alrededor de los 500. Lo que ya vemos que entre los meses de octubre a diciembre ya se hay que hacer un cambio en la relación nitrógeno-potasio. Y de julio a septiembre podríamos aplicar relaciones de 1 a 1. Ahora ya tenemos que aplicar una relación de 1 a 1.5. Empieza a aumentar el potasio. Y si damos seguimiento a la temporada, vamos a ver que el nitrógeno va a alcanzar las 750 miligramos que tenía el potasio ya cuando estamos aquí en finales de abril, principio de mayo. Cuando en esta misma fecha, si miramos el potasio, estamos con 1400 miligramos por fruto. En cuanto aquí ahora estamos llegando a 700. Lo que quiere decir que aquí en este punto ya tenemos una relación nitrógeno-potasio de 1 a 2 para cada, vamos a decir, 1 kilogramo de nitrógeno, 2 de potasio. Y así, si miramos al final de la temporada, cuando vemos ya el mes de junio, vamos a ver que tenemos ya casi 2000 miligramos de potasio y más o menos 1000 miligramos de nitrógeno. Lo que nos da una idea, estos gráficos diciendo que podemos empezar la temporada con una fertilización, con una relación 1 a 1 entre nitrógeno y potasio, y vamos a terminar la temporada con una relación a lo mínimo 1 a 2. Con esto ya interpretamos y sabemos más o menos qué relación y qué balance mantener entre nitrógeno y potasio, a lo menos, durante las etapas fenológicas de la temporada. Y como se puede ver, el potasio se necesita en mucho mayor cantidad que nitrógeno en la variedad de Hass. Y no es diferente para la variedad de Mendes, por ejemplo. Para el aguacate de manera general, siempre vamos a ver que potasio es el elemento requerido en mayor cantidad y nitrógeno viene en segundo lugar. Y si para los micros, vamos a ver siempre que hierro y boro son los dos micronutrientes que requeridos también en mayor cantidad. Y si vamos a entender por qué potasio es el elemento más requerido por el cultivo del aguacate, es porque si miramos la composición mineral del fruto de aguacate, vamos a ver que potasio es el elemento mineral siempre presente en mayor cantidad en todas las partes del fruto, la piel, la pulpa, la testa, el embrión. Si miramos, siempre vamos a ver que potasio es el elemento que está presente en mayor cantidad y muy concentrado en la pulpa del aguacate. Entonces, potasio es de facto el mineral presente en mayor cantidad en los frutos de aguacate. Por eso es el elemento mineral extraído y requerido en mayor cantidad también. Una segunda razón es porque algo alrededor del 80% del fruto de aguacate es compuesto por agua. Y una vez que tenemos la formación del fruto de aguacate, justo después de la floración, tenemos el principio de formación de fruto, el embrión, tenemos la división celular, y una vez que tenemos la división celular y el fruto está formado, el fruto empieza a se desarrollar, y durante la etapa de desarrollo del fruto tenemos el estiramiento celular. Y conforme tenemos el estiramiento celular, lo que pasa es que la célula va estirando y tenemos que llenar esta célula. Y esta célula normalmente se llena con agua. ¿Y cómo se atrae esta agua para dentro de las células? Normalmente por una diferencia de presión osmótica o por el principio de la osmosis. Y potasio, por su movilidad dentro de la planta, es una de las sales principales para concentrarse dentro de las células y atraer agua para llenar las células durante la etapa del estiramiento celular. Bueno, esa es otra razón por qué el elemento potasio es muy requerido por el cultivo de aguacate. Además,
de todas las funciones fisiológicas que el elemento potasio ya tiene en cualquier vegetal, no solo en el aguacate. Como el potasio es responsable por el transporte y almacenamiento de fotosimilados, que son los azúcares, los almidones producidos por la fotosíntesis. De una cierta manera, el potasio está muy involucrado con la fotosíntesis porque regula la abertura y cierre de las estomas, lo que con eso regula también la transpiración, lo que quiere está muy involucrado con la eficiencia de la absorción de agua y nutrientes. Y como mencionamos, por el potencial osmótico interno de las células para llenar las células y mantener las células turgentes. Entonces, cuando nosotros ponemos todo junto, la composición mineral de los frutos de aguacate, la cantidad de agua que compone un fruto de aguacate y las funciones fisiológicas del potasio en la planta o en cualquier vegetal, queda fácil entender por qué el elemento potasio es lo más requerido por el cultivo del aguacate. Y además de todos los otros, después nitrógeno, calcio, potasio y todo más. Entonces, el objetivo normalmente de todos los productores es siempre incrementar rendimiento y, si posible, incrementar rendimiento con calidad, porque eso es lo que va a traer el mejor resultado financiero para el productor. Entonces, desde un punto de vista de manejo nutricional, considerando el manejo nutricional, ¿cómo podemos nosotros incrementar siempre más producción y calidad, incluso cuando ya tenemos alto rendimiento? Bajo este punto de vista de nutrición mineral, lo que podemos hacer es aumentar la eficiencia de los minerales, de los elementos que aportamos. ¿Y cómo se hace eso en nutrición mineral, en nutrición vegetal? Con química. Porque todos los minerales, todos los fertilizantes que aplicamos son compuestos por elementos químicos. Y tenemos que tener en cuenta los principios básicos de la química y la interacción con estos elementos para hacer que estos elementos tengan mayor eficiencia posible. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo obtenemos esta eficiencia química, entre comillas, digamos así, de la nutrición mineral de plantas? Analizando los elementos químicos que aportamos y no productos. La planta no reconoce productos, la planta reconoce elementos químicos. Les voy a dar un ejemplo práctico con nuestros propios productos de SQM producido por nosotros, de cómo podemos hacer un análisis de un fertilizante, pero un análisis por elemento químico y no por producto. Nosotros como SQM somos productores de todas las fuentes de potasio. Producimos nitrato de potasio, sulfato de potasio, cloruro de potasio. Desde el punto de vista comercial, una vez que el productor se compra de SQM, sea nitrato, cloruro, sulfato, digamos que estamos contentos con la compañía. Pero del punto de vista agronómico, si queremos ser eficientes, los tres fertilizantes son fuentes de potasio, nitrato, cloruro, sulfato. ¿Cuál es la diferencia agronómica? ¿O cuáles son los beneficios de tomar la decisión entre una u otra fuente, no solamente por el precio? ¿Cómo podemos ser eficientes de esta manera? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el Ultrasol K, que es una bolsa de nitrato de potasio que aporta, imaginamos, para sacar una cuenta fácil, si aplicamos 100 kilos por hectárea, con 100 kilos por hectárea del nitrato de potasio, estamos aportando 13 kilos de nitrógeno, 46 kilos de potasio. Podemos aportar esta misma cantidad de nitrógeno y potasio haciendo una mezcla con 89, 88, 90 kilos de sulfato de potasio, vamos a aportar ahí los 46 kilos, y como 29 kilos, alrededor de 30 kilos, si mezclamos con una urea, por ejemplo, también lo podemos aportar las 13 unidades de nitrógeno. Entonces, con una mezcla de 100 y pocos kilos ahí entre sulfato, potasio y urea, yo aplico la misma cantidad de nutrientes que estoy aplicando con los 100 kilos de nitrato de potasio. Pero esto va a ser la misma cosa cuando estamos comparando productos. Si miramos así los números, podemos decir que aportamos la misma cantidad de nutrientes. Pero del punto de vista de la química va a ser lo mismo, porque si miramos la forma y los componentes químicos de los productos, de las fuentes de potasio, vamos a ver que son distintas. ¿Y cómo podemos hacer esta interpretación para tener una eficiencia agronómica comparando los elementos químicos que estamos aplicando y no productos? Es un poco de lo que vamos a hablar ahora en esta presentación en adelante. Si miramos el elemento potasio, considerando las tres fuentes de potasio, nitrato, sulfato y cloruro,
Vamos a ver que para el elemento potasio no hay diferencia, porque el elemento potasio está presente como óxido de potasio, la misma forma química, en todas las fuentes. La diferencia está en el ion acompañante que viene junto con el potasio y no el elemento potasio en sí. Porque si tomamos la decisión de aportar nitrato potasio, junto con el potasio estamos aportando nitrógeno. Sulfato potasio, junto con el potasio, le vamos a aportar azufre. Y con cloruro potasio, como el nombre dice, vamos a aportar cloruro. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que ion acompañante está aplicando en conjunto con el elemento que deseo aplicar, principalmente con el potasio, porque es el elemento más requerido por el cultivo de aguacate y es lo que tenemos que aplicar en mayor cantidad. Con base en ese concepto, vamos a hacer un análisis rápido de cada una de estas fuentes. Si pensamos por el cloruro potasio, el limitante del cloruro potasio es exactamente la presencia del cloruro. Y muchos cultivos son sensibles a cloruro, aguacate es uno de ellos, es muy sensible principalmente por un tema de calidad de fruto de aguacate. Entonces, si estamos trabajando con un cultivo que es sensible a cloruro, esto por sí solo ya es una razón para no utilizar el cloruro de potasio. Además de eso, hay que tomar en cuenta que cuando utilizamos cloruro, y es muy común su utilización porque es la fuente de potasio más barata que tiene en el mercado, entonces es muy común su utilización, pero la planta no utiliza cloruro en grandes cantidades. Las plantas metabolizan y necesitan una pequeña cantidad de cloruro como un micronutriente, pero no como un macronutriente. Y cuando estamos aportando cloruro potasio, estamos aportando cada 100 kilos de cloruro potasio, 47 kilos de cloruro. Entonces es una cantidad muy grande. Y cuando aportamos cloruro en esa cantidad, podemos ver síntomas en hojas como así, esa toxicidad por exceso de cloruro. ¿Y cuál es el principal punto negativo de eso? Hojas así no están haciendo fotosíntesis. Estamos reduciendo la capacidad fotosintética de nuestra planta, es decir, reduciendo la producción de azúcares, de carbohidratos, la fuente de energía para la planta tener buen rendimiento. Y no solo para aguacate. Podemos ver efectos similares en mandarina, uva, mango, en distintos cultivos tienen síntomas parecidos con eso. Además, también tenemos que considerar el efecto del cloruro en el suelo, porque si estamos aplicando cloruro, principalmente si son suelos arcillosos. En suelos arenosos, cuando hay un periodo intenso de lluvias o se puede hacer un riego muy intenso con una lámina pesada para lavar las sales, se puede lavar las sales de cloruro de suelos arenosos, pero en suelos arcillosos el cloruro puede quedar donde no tiene una buena drenaje, se puede acumular las sales y ver efectos así como desalinización de suelos. Entonces hay que tomar en cuenta el efecto del cloruro en las plantas y en el suelo. La otra fuente de potasio es el sulfato. Si lo analizamos, el factor limitante del sulfato es exactamente la cantidad de azufre que el cultivo necesita. Para dar un ejemplo de eso, vamos a ver que para la extracción de nutrientes de los frutos de aguacate, más o menos en promedio, por cada tonelada de fruto necesitamos de 4.8 kilogramos de óxido de potasio y alrededor de 50 gramos de azufre. Estos números nos dan una razón de para cada 1 kilogramo de potasio necesitamos 10 gramos de azufre. Esa es la razón de extracción por los frutos en promedio. Si nosotros aportamos el sulfato con un sulfato de potasio, la única fuente de potasio para nuestro cultivo de aguacate, considerando los requerimientos mínimos del sulfato de potasio de 50% potasio como K2O y 17 de azufre, eso nos da una razón de 340 gramos para cada kilogramo de potasio, lo que quiere decir aplicar 34 veces más azufre que el requerimiento del cultivo. Y ahí cuando tenemos exceso de azufre, podemos tener problemas de salinidad porque todo fertilizante mineral es una sal y si estamos aplicando sales que la planta no está tomando, se está acumulando en el suelo, estamos incrementando la salinidad. Y en este caso en específico, principalmente en zonas donde no hay riego, si tenemos un periodo de sequía, que el suelo se queda muy seco, con altas concentraciones de azufre en el suelo, podemos generar fijación de calcio por formación de yeso.
la misma reacción química que ocurre en el fertirriego si nosotros hacemos una mezcla de nitrato de calcio con sulfato de potasio o sulfato de magnesio en un estanque de fertirriego. Se forma yeso, precipita como yeso en el fondo. Entonces, hay que tomar en cuenta el cuidado con sulfato de potasio para no exceder el exceso de azufre. Entonces, tenemos que tener en cuenta cuál es el requerimiento del cultivo de este elemento, y el factor limitante para utilizar el sulfato va a ser atingir la cantidad de azufre que yo tengo que aportar a mi cultivo. Después deberíamos cambiar a otra fuente para evitar el exceso de azufre. Un otro punto es la solubilidad. Cuando hacemos una comparación, principalmente para zonas donde no tiene riego, ¿no? Donde vemos aquí en este ensayo una comparación donde no fue añadido agua directamente sobre el fertilizante, pero tenía agua acá embajo de la bandeja, la agua subía por capilaridad, por la esponja, y ahí tenía contacto la humedad por este papel de tejido muy sensible con los fertilizantes para ver qué pasa con el tema de la solubilidad bajo bajas condiciones de humedad. Vemos aquí al principio, el primer cuadro, ese es el nitrato potasio prilado, ese es el sulfato potasio granulado y ese es el sulfato potasio prilado, para ver si el formato del grano tenía alguna interferencia en la solubilidad. Como podemos ver, después de 6 días, sin contacto directo con la humedad, solamente con la humedad por capilaridad que venía de la esponja, ya teníamos aquí algo alrededor de 70% del fertilizante ya completamente disuelto, con el nitrato potasio, y vemos que con el sulfato potasio prácticamente nada había cambiado, la solubilidad fue muy baja, incluso en gránulos pequeños, como podemos ver acá, que no se disolvieron completamente. Lo que quiere decir que si pensamos en una situación donde tenemos poca o limitada disponibilidad de humedad, el nitrato potasio necesita de mucho menos agua para se disolver y dejar los nutrientes disponibles para que la planta lo tome, en comparación con sulfato potasio. Otro punto en comparación a las fuentes es la conductividad eléctrica. Si disolvemos 1 grama de nitrato potasio en 1 litro de agua, vamos a tener una conductividad de 1.35 y con sulfato potasio 1.54. ¿Qué quiere decir eso? Que cuanto más baja es la conductividad eléctrica de la solución del suelo, menor es el gasto energético para la planta tomar agua y nutrientes del suelo. Entonces, idealmente, cuanto menor es el impacto del fertilizante que aplicamos en la conductividad eléctrica, menor es el gasto energético para la planta tomar agua y nutrientes. Entonces tenemos que aplicar, para ser eficientes, siempre las fuentes que tienen la menor conductividad eléctrica posible. Y para hacer un ejemplo para ustedes, la misma situación del principio de la charla, si tomamos el nitrato potasio como ejemplo, una conductividad eléctrica relativa de 100%, vamos a decir, para fornecer las 13 unidades de nitrógeno y 46 de potasio, con nitrato potasio, tomamos la conductividad eléctrica, digamos, 100, para tener una referencia. Si hacemos la mezcla con sulfato potasio y nitrato amonio para fornecer las mismas 13 unidades de nitrógeno y 46 de potasio, vamos a tener una conductividad eléctrica 46% más alta. Y si hacemos la mezcla con sulfato potasio y sulfato amonio para fornecer las mismas 13 unidades de nitrógeno y 46 de potasio, la conductividad eléctrica va a ser casi el doble, 92%. Entonces hay que tomar en cuenta esto porque la cantidad de nutrientes que aportamos es la misma en los 3 casos, 13 unidades de nitrógeno y 46 de potasio, pero mira el impacto de la conductividad eléctrica como es distinto. Ese es el impacto de las fuentes que nosotros aplicamos para ser eficientes en ayudar a la planta a producir más y mejor. Y con eso nos lleva a analizar un análisis de las fuentes de nitrógeno y una comparación de cómo ser eficiente también con las fuentes de nitrógeno. Tenemos 3 tipos de nitrógeno considerando la urea, pero la urea se va a convertir a amonio, que después se va a convertir a nitrato. Entonces vamos a hablar de los 2 tipos de nitrógeno, que sería el nitrógeno nítrico, que es lo que está presente en el nitrato potasio, que como vemos tiene aquí una carga eléctrica negativa. Los elementos que tienen carga eléctrica negativa son los aniones en química, y el nitrógeno amoniacal, que es el nitrógeno de la urea, del sulfato de amonio. Nitrato de amonio tiene 50% amoniacal, 50% nítrico. Pero el nitrógeno amoniacal, la diferencia es que tiene un señal aquí positivo, es un catión. Los elementos que tienen señal positivo en química son cationes.
Entonces, los dos son nitrógeno, pero este es un anión, carga negativa, ese es un catión, carga positiva. ¿Y cuál es la diferencia entre ellos? Es la relación de antagonismo y sinergia. El amonio con carga positiva no puede ser absorbido junto con los otros cationes porque son positivos y positivos, como un magneto. Si pone los dos lados positivos de un magneto no se juntan, hay que poner un lado positivo y un negativo. Entonces la planta no puede tomar amonio y calcio, magnesio, potasio, porque son cationes y son positivos. Al revés que con nitrato, porque el nitrógeno nítrico tiene carga negativa, la planta puede absorber en conjunto el nitrógeno nítrico junto con potasio, junto con calcio, junto con magnesio. Entonces, si nosotros queremos ayudar a la planta a tomar más potasio, calcio, magnesio, que normalmente son los elementos más requeridos por la planta, tenemos que tener una concentración mayor de nitrógeno nítrico en nuestra solución de suelo y no nitrógeno amoniacal. Y eso vea las fuentes que vamos a aplicar. De igual manera, un otro punto, considerando eso, como nitrato tiene carga negativa, que es la misma carga del cloruro. Entonces, si tenemos problema de salinidad, es una otra ventaja tener más nitrógeno nítrico, más nitratos en la solución del suelo, porque si la planta absorbe nitrógeno nítrico, no puede absorber el cloruro, porque los dos tienen la misma carga, entonces son antagónicos, es negativo con negativo. Entonces hay una ventaja extra cuando tenemos problema por salinidad, por cloruro, en utilizar más fuentes que tengan nitrógeno nítrico que nitrógeno amoniacal. Ese es un ejemplo que demuestra esto. Podemos ver aquí en este gráfico, donde está aquí 3:1, quiere decir del total de nitrógeno, 75% nitrógeno nítrico, 25% amoniacal. 1:1 quiere decir del total, 50% nítrico, 50% amoniacal. Y 1:3, al revés, 25% nítrico, 75% amoniacal. Y mira lo que pasa, con la misma cantidad de nutriente aplicado, solamente cambiando las fuentes entre nítrico y amoniacal, cuando reducimos el nitrógeno nítrico y aumentamos el amoniacal, se reduce la absorción de cationes. Mira el potasio, salimos de algo como 10.5, bajamos a 2 en tejido, en planta. Mira el calcio, de casi 5.8 bajamos a como 1.6. Aplicando la misma cantidad de fertilizantes solamente de acuerdo a la fuente de nitrógeno que nosotros aportamos. Entonces, es exactamente un ejemplo práctico que demuestra que si necesitamos una mayor absorción de calcio, potasio, magnesio, necesitamos tener una mayor concentración de nitrógeno nítrico en nuestra solución de suelo. Otro punto es el pH. De acuerdo a la forma de nitrógeno, tiene interferencia en el pH del suelo. Nitrógeno amoniacal, que tiene carga positiva, y tiene el hidrógeno, acidifica, genera una relación donde se genera una cierta acidez en la rizósfera de la planta. Y el nitrato, porque tiene carga negativa, tiene una excreción de carbonatos, cuando absorbido por la planta, mantiene el pH próximo de la neutralidad. Podemos ver aquí en esta planta que tiene una división y tenemos la mitad izquierda de la planta, se ve que la rizósfera, el pH está alrededor de 6, se mantiene estable, próximo de la neutralidad, y en la zona el lado donde tiene amonio, se ve que el pH aquí está un amarillo fuerte y es un pH que está más bajo que 4.5. Se genera casi de esto. Hay que considerar el impacto de la fuente de nitrógeno también en el pH del suelo. Entonces, si nosotros hacemos una comparación de cómo ser eficiente entre las fuentes de potasio, vamos a ver que con nitrato de potasio en comparación con sulfato y cloruro, tenemos una composición química mucho más favorable y una menor contribución a la salinidad. ¿Por qué? Porque con nitrato de potasio aportamos potasio y nitrógeno, los dos elementos más requeridos por el cultivo de aguacate. Entonces, en teoría, si aplicamos en cantidades correctas, la planta lo va a absorber 100%, sin contribución para la salinidad del suelo. Tiene una mejor performance como fuente de nitrógeno y potasio. ¿Por qué? Porque el nitrógeno está 100% en la forma nítrica. Y como vimos, la forma nítrica es la forma más eficiente. Y el potasio va junto con el nitrógeno en la forma nítrica, lo que quiere decir que potasio es un catión, nitrato es un anión. Entonces la planta lo puede absorber los dos en conjuntos, son sinérgicos. Tiene una mayor velocidad de disolución, como nosotros hemos mostrado,
¿no? Lo que quiere decir que más rápidamente disponibiliza los nutrientes para que la planta lo tome, ¿no? Y con los nitratos, por ser un anión, tenemos la sinergia en la absorción de cationes, lo que es al revés con el amonio, que es antagónico a la absorción de cationes. Y nitrato ayuda a aliviar también el estrés por salinidad del suelo, principalmente si ese estrés por salinidad fuera causado por cloruros, ¿no? Ahí tenemos la ventaja. Entonces, cuando nosotros utilizamos todos estos principios, ¿no? vamos a ver que tenemos una mucha mayor eficiencia en el huerto, y es lo que va a demostrar ahora mi colega Jesús de México, un ejemplo práctico de cómo ellos han hecho y el resultado que han logrado aplicando estos conceptos agronómicos en un huerto de aguacate en México. Jesús, por favor, comparta con nosotros el resultado obtenido por tu trabajo en México. Gracias a todos. Nos vemos pronto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien. Antes que nada, agradecer también de mi parte a los organizadores de Expo Agrofuturo. Tuve la oportunidad de estar el año pasado presencialmente en la ciudad de Medellín, bastante enriquecedora las temáticas y también el área comercial donde tuve la oportunidad de conocer mucha gente. Y también agradecer a los compañeros, los colegas de QM Colombia, quienes fueron los que nos hicieron la invitación para hablar algo acerca de nuestras experiencias en base al uso de nitrato de potasio con algunos productores de aguacate aquí en la zona de Jalisco. Bien, nos quedan algunos minutos, voy a ser un poco breve y rápido, pero igual si existieran algunas preguntas o algunos comentarios acerca de la presentación, al final viene mi contacto y pueden hacérmelo llegar a través de los correos electrónicos. Aspectos generales del cultivo: tiene el árbol de aguacate, es originario de México. Existen tres razas bastante importantes, las razas nativas, que son la mexicana, la guatemalteca y la antillana. Hay datos que mencionan que el consumo de este fruto viene desde hace 7,000, 8,000 años antes de Cristo. Datos que vienen de la zona de Valle de Teotihuacán en Puebla, la zona central en México. El fruto significa aguacate en náhuatl, una macrolengua en México, que significa testículos de árboles. Yo creo que muy por la similitud a ciertos animales que en aquellos entonces ellos consideraban mucha apariencia. Hay reportes que datan también que en la época precolombina los incas en Perú ya comenzaban a la producción de este cultivo. No me voy a meter de lleno, pero estas son las tres razas que les mencioné, las razas nativas. Todas tienen características y comportamientos totalmente diferentes en cuanto a condiciones edafoclimáticas, en cuanto también a la época de floración y en cuanto también a la producción. En México, desde el 2018, las exportaciones agroalimentarias alcanzaron o rebasaron incluso algunos otros valores de exportación, tales como las divisas, que generan 30,000 millones de dólares, o las divisas por petróleo. México es un país petrolero, pero ya del 2018 a la fecha estamos hablando que este rubro de frutas y hortalizas alcanzaron alrededor de 35,000 millones de dólares, y el aguacate ocupa el segundo lugar respectivamente en los volúmenes de exportación. La cerveza sigue siendo un importante producto en México, el jitomate, las berries han tenido un boom importante en la zona occidental, y nuestros principales mercados siguen siendo Estados Unidos, Canadá, Japón, Europa, en el caso de Jalisco, que ahora les voy a hablar de esto. Esto debido al que últimamente las importaciones mundiales han incrementado más del 170%. México sigue siendo el principal consumidor de aguacate, con un consumo per cápita de 8 kilogramos. Y pues bueno, principalmente se consume por guacamole, pero también en productos en fresco. Yo la verdad lo prefiero en fresco, pero seguimos siendo todavía el país con mayor consumo.
Este es el mapa de la República Mexicana. El área a donde se concentra la mayor parte de la superficie destinada a este cultivo es en el occidente mexicano, que se encuentra en esta zona que estoy señalando, en los estados que comprenden Michoacán, que es el puntero en cuanto a superficie, cercana a los 200,000 hectáreas, seguido por los estados de Jalisco, que es a donde estamos aquí nosotros, y el estado de Nayarit, México, la parte central, Puebla. Sin embargo, ustedes pueden observar que se extiende hoy día, ya podemos encontrar el aguacate en la zona noreste de México, Sinaloa, Sonora, y también en la zona fronteriza con Guatemala, en el estado de Chiapas. Michoacán, el estado de Michoacán sigue siendo el puntero, les mencionaba, en cuanto a los valores en cuanto a temas de superficie, pero también a valores de exportación. Michoacán participa con el 86% de este valor, y esto quiere decir que 8 de cada 10 toneladas producidas provienen de este estado. Sin embargo, son huertas antiguas, de más de 40 años, con densidades bastante amplias, 12 por 12, 10 por 10. Hay poca intervención en los árboles, pocas podas, no se usan algunas otras técnicas como se usan, por ejemplo, en Chile, como los anillados o reguladores de crecimientos. La mayoría de las huertas están bajo el esquema de temporal, aprovechando todas las lluvias que comprenden en las fases de verano, y hay poca intervención en el tema de sistemas de riego. Esto conlleva que cerca del 50% del aguacate que se consume en el mundo es mexicano. Ahora vamos a sentarnos un poco hacia el estado de Jalisco, que es a donde realizamos algunos ensayos, incluso algunas pruebas comerciales. Pues somos el segundo lugar en cuanto a niveles de producción. Actualmente no podemos entrar al mercado estadounidense por un tema fitosanitario, por una norma regulatoria con respecto a la cuestión del barrenador de las ramas, el barrenador del tallo. Sin embargo, estamos haciendo las exportaciones hacia países como Canadá, Europa, Asia, Japón principalmente, y países de Centroamérica. ¿Esto a qué nos conlleva? A que nuestro plan de nutrición en aguacate tiene que ser un poco más estricta, sobre todo en estándares de calidad, para poder tener las piernas suficientes y poder brincar hacia países como Europa o Asia, que mínimo son 20, 25 días. En esta zona de Jalisco, el uso de la tecnología es mediana a alta. Los sistemas de riego se concentran por goteo y microaspersión. El uso de cabezales de riego son bastante sofisticados incluso. Y son huertos que estamos hablando de densidades bastante considerables, altas incluso, 6x4, 3x5, 400 árboles por hectárea, y también te puedes encontrar con huertas hasta 800 árboles por hectárea. En esta zona ya se comenzaron a usar desde hace ya un poco más de 4 o 5 años formulaciones de fertilizantes NPK, o formulaciones hechas a la medida y sobre todo de alta solubilidad y calidad. Algo muy importante es que este año los precios han sido afectados. Estamos hablando de precios de $0.9 a $1.2 por kilogramo, cuando normalmente son cercanos a los $2. Esperemos que el próximo año se pueda comportar para una mejora hacia los productores. ¿Qué se está haciendo actualmente? El productor está buscando, emigrando a otras nuevas áreas, principalmente zonas un poco arcillosas, por las cuales el uso de camellones van a ser indispensables para la producción del cultivo, pero también se está moviendo hacia zonas de menor altitud, menor de 1,600 metros sobre el nivel del mar, buscando de pronto temperaturas que ayuden a tener una precocidad en la producción. Lo mencionaba Felipe, los básicos más importantes en la producción de aguacate en México que estamos considerando son estos que ustedes pueden observar en pantalla, pero siempre importante inclinarnos con el tema de la nutrición, sin olvidar los demás, ¿verdad? Ya mencionó Felipe que es tan importante también el contemplar la fenología del cultivo. En México, incluso para una misma variedad, vamos a hablar por el tema de Hass, variedad Hass, a diferentes altitudes, nosotros podemos encontrar que la fenología se comportan bastante diferente. La floración normal que se puede dar en la variedad Hass en México, que
que es en las épocas invernales, diciembre, enero, a altitudes de 1.800, 2.000 metros sobre el nivel del mar, pueden ser totalmente diferentes cuando disminuimos esta altitud o nos vamos un poco más arriba de 2.400 metros sobre el nivel del mar. ¿Por qué es importante poder identificar nuestra fenología? Porque en base a esto nosotros vamos a poder determinar qué elementos son más indispensables por cada fase y poderlos aportar en tiempo y en forma. Este es un esquema de la fenología para aguacate Hass en la zona. Ustedes pueden observar que la floración normal se da en la época invernal, diciembre, enero. Presentan dos flujos radiculares bastante importantes. La más importante es la de ahora, la de verano, que viene acompañado con el temporal de lluvias que se da a partir de julio aquí en la zona occidental, pero también podemos considerar otro flujo bastante importante en invierno. Y algo muy importante es que nosotros, estos esquemas nos ayudan para poder determinar, en el caso de los flujos radiculares, los elementos más importantes que deben ser aportados en estas épocas: fósforo, calcio, zinc, todos aquellos que participan en un buen desarrollo radicular. Lo mencionaba Felipe, la mayoría de los cultivos, en cuanto al requerimiento nutricional por tonelada de fruta extraída, siempre se inclinan más hacia el consumo de potasio versus el nitrógeno. Son estos dos elementos los más importantes, sin tampoco olvidar los demás. Pero para el caso de frutales sí es bastante considerable la relación cercano a 1.5, 1.2 de nitrógeno-potasio. Incluso el investigador, el doctor Samuel Salazar, del INDIFAB aquí en México, ha hecho sin fines de investigación en el aguacate acerca del tema de nutrición, y lo decía Felipe, él reporta en el tema de la remoción total de fruto, el potasio sigue siendo el elemento principal, seguido del nitrógeno, el de los más elementos, y tanto mayores como menores. La misma Carol Loval, la doctora Carol Loval de la Universidad de California, en este estudio que explicaba Felipe, identificó que el contenido de potasio al final de la temporada por lo que viene siendo en miligramos por fruto es casi al doble que el nitrógeno. Nuestro ahora compañero y colega Mauricio Arratia, que antes era de Agropolma, ahora pertenece a SGUM de Chile, él trae estos requerimientos para las condiciones de Chile en cuanto a NPK, 120, 280 unidades de nitrógeno por hectárea y de 180 a 250 unidades de potasio por hectárea para un rendimiento estimado de 25 toneladas en una hectárea. Incluso los colegas peruanos, el ingeniero Montgomery de Camposol, él reporta un consumo de casi 220 unidades de nitrógeno por cercano a 350 unidades de potasio para un rendimiento de 16 toneladas por hectárea. Lo que quiero llegar es que casi la mayoría de otros países, investigadores y productores, se basan mucho o nos basamos mucho en las relaciones que deben de tener entre nitrógeno y potasio. Bien, ahora les voy a platicar sobre la experiencia que tuvimos con el uso de nitrato de potasio en el aguacate aquí en Jalisco, en el municipio de Tonila, ubicado al sur de este estado. El rancho es Rancho El Búfalo. Ellos tienen un empaque llamado Abojás Colima. Le surten a empresas bastante importantes a nivel nacional, para consumo nacional incluso, y también para exportación. El señor Antonio Alcaraz, que nos abrió las puertas para poder comenzar a trabajar con ellos desde el 2018. Se evaluaron una superficie de 10 hectáreas de la variedad Hass. En aquel entonces el cultivo tenía 8 años. Y en todo el ciclo se usaron formulaciones físicas solubles a base de nitrato de potasio y también el nitrato de potasio granulado. Hasta el 2018, el productor realizaba la fertilización edáfica vía granulada, pero también realizaba algo de fertirriego, lo realizaba directamente en las válvulas, inyectando en campo, y fue este mismo año que adquirió un cabezal de riego para poder
realizar ya una fertilización, un fertirriego un poco más de mayor calidad. ¿Cómo estaban los suelos en aquel entonces? Un análisis de pasta, bueno, los sulfatos bastante altos porque estaban considerando fuentes sulfatadas, no solamente de potasio, sino también de sulfato de magnesio, entre otros sulfatos, amonio. Los nitratos estaban bajos en aquel entonces. El potasio, a mi parecer, esto es un nivel bueno, pero ojalá siempre fuera arriba de 2.000 equivalentes de potasio en el suelo. Hablo en un análisis de pasta saturada. Y en el tema de del agua, es un agua con pH alcalino, sin embargo, bastante considerable para el uso agrícola con respecto a la conductividad que aportaba y sobre todo en el tema de la relación absorción de sodio. Sin embargo, sí aportaba algo de bicarbonatos que tuvimos que neutralizar durante todo el proceso de producción con el uso de algunos ácidos. Y la relación de calcio-magnesio estaba un poco desbalanceada, por lo cual optamos por subir un poco más la aplicación de calcio. En el análisis de tejido vegetal en aquel entonces identificamos que el nitrógeno tenía niveles del 2%, que no son malos, pero sí habían sectores donde se podía observar una cierta deficiencia de nitrógeno. En el tema de potasio, nosotros, a pesar de que los niveles de referencia se usan arriba de 0.75%, nosotros siempre buscamos que esté arriba del 1% para poder tener estándares de producción entre las 15 y las 20 toneladas por hectárea. Y en México, me imagino que en algunos otros países, el tema de zinc y boro es bastante importante en cuanto a la deficiencia. Son muy marcadas las deficiencias de estos suelos, pero también hemos hecho incluso algunas pruebas con aportación de boro y zinc y seguimos manteniendo algunas deficiencias, por lo cual nosotros empezamos a contemplar un programa incluso enriquecido con microelementos. ¿Qué estaba haciendo el productor anteriormente, antes de que nosotros llegáramos? Este era su plan de fertilización, un programa a base de sulfato de potasio, fosfato monoamónico, nitrato de amonio, nitrato de calcio, sulfato de magnesio. Él tenía él tenía un costo por hectárea, por ciclo, de $1,000, $1,032, y estaba contemplando salir con las siguientes unidades: 180 unidades de nitrógeno, 136 de fósforo, 267 de potasio, calcio, magnesio, respectivamente, y algo que nosotros observamos fue el tema del azufre por aporte de sulfato de potasio. Lo que mencionaba Felipe, la relación que había entre el potasio y sulfato era bastante similar, lo cual esto causa un cierto desequilibrio. Para aquel entonces el productor pactó $2 por kilogramos y obtuvo un rendimiento de 9 toneladas por hectárea. Ojo, el productor venía con un rendimiento de años anteriores de 12, 10, 9 toneladas por hectárea, y el costo de fertilización, les mencioné, era de $1,032 por hectárea. Las condiciones se podían observar con algunos ciertos problemas de que le faltaba vestir un poco más a los árboles por temas de nitrógeno, algunos microelementos muy esenciales, zinc principalmente, que estaban siendo afectados ahí. Y nosotros llegamos con una propuesta para el 2019, como íbamos a comenzar a hacer fertirriego, hicimos la propuesta de aplicación de 3 soluciones nutritivas durante todas las fases fenológicas, una solución nutritiva vegetativa, y 2 soluciones nutritivas generativas, distribuidas a lo largo de cada fase y dependiendo pues también algunas condiciones visuales o un diagnóstico visual que estábamos realizando en las visitas frecuentes. Nosotros usamos este programa a base de una formulación especial, todo a base de nitrato de potasio y el nitrato de calcio. Esta formulación en México la balanceamos, viene con NPKs, magnesio y microelementos a base de quelatos. Ojo, aquí el calcio no se puede adicionar, por lo cual tiene que ser por aparte. Y en el tema de los granulados, en los meses de julio a octubre, que es la temporada de lluvia, que nos caen cercano a 800, 1,000 milímetros por año,
aplicamos fertilizantes vía edáfica granulados, 2 mezclas, una mezcla a base de nitrato de potasio 12-25-15, una mezcla a base de nitrato de potasio y nitrato de calcio, que es el A14023 más 13 de calcio, y hicimos 2 aplicaciones de nitrato de potasio en agosto-septiembre. ¿Por qué en estas fechas colocamos solo nitrato de potasio? Porque es cuando se encuentra en mayor demanda, en mayor desarrollo de fruto. El FAS próximo a salir en octubre, noviembre. El costo que traía, con el que nosotros salimos en el 2019, hablamos de $1,300 por hectárea, se incrementó, más de $270, pero que pudimos observar que reducimos sobre todo el aporte de sulfato de azufre. El precio pactado para el 2019 bajó un poco a $1.8 por kilogramo producido en campo, y aquí fue el resultado bastante significativo. Recuerden que traíamos 9 toneladas, nosotros llegamos a 18 toneladas por hectárea con este costo que les mencioné anteriormente. Aquí está la comparación de en el tema de presupuestos. Observen ustedes, hubo una diferencia en cuanto al incremento del costo de fertilización, ¿sí? Arriba de $270. Pero ustedes observen que en cuanto a la diferencia en rendimiento sí fue bastante importante, lo cual esto representa que con 150 kilogramos más producidos se pagó en la inversión que se tuvo, esa diferencia de $270, y pues bueno, la rentabilidad adicional fue bastante significativa. Hay una información que ustedes pueden descargar incluso del internet. No me quiero detener mucho en esto por tema de tiempos. Es la respuesta del cultivo del aguacate en cuanto a la aplicación de nitrato de potasio realizada por la Universidad Autónoma de Nayarit en México. Ustedes pueden descargarlas y habla sobre todo el beneficio o cómo se incrementaron los rendimientos cuando se cambian a bases de nitrato de potasio. Y el monitoreo es bastante importante, estarle dando seguimiento aquí a la huerta con el señor Antonio Alcaraz. Pudimos observar incluso ya frutos de buen calibre, arriba de 250 y mayores, 350, incluso había frutos que llegaban cercano a 400 gramos. Este es el sistema, el cabezal de riego que tenía semi-tecnificado, podríamos decir, pero bastante práctico, diría yo, compuesto por tres cisternas. En una va la formulación especial, que va incluida en un saquito, en otra el nitrato de calcio, y en una más los ácidos, o incluso algunos productos orgánicos, ácidos húmicos, fúlbicos, etc. Y bueno, estos son ya los resultados en campo, las frutas con bastante peso. Importante el tema de las bocas, le decimos aquí en México, que son las raíces, estar monitoreando. El monitoreo en campo va a ser bastante crucial, lo decía Felipe, en cuanto al tema de la conductividad, porque una cosa es lo calculado, ya sea en campo o en gabinete, pero una cosa es lo que nosotros estamos aportando, lo real que llega a campo en los goteros o los microaspersores. Tratar de estar monitoreando que nuestro pH sea cercano a 6, 6,5, para hacer más disponibles los elementos, los macros y microelementos, pero también importante poder estar monitoreando el tema de la conductividad. No pasarnos de una conductividad de 1 o 1.5 cuando mucho. ¿Y qué observamos a lo largo de estos 2 años? Que bueno, pudimos mejorar las condiciones de nitrato en el suelo, en el tema de la pasta saturada. El potasio también lo pudimos elevar, pero algo importante fue lo que vimos ya en las plantas, en los árboles. En el análisis de tejido vegetal observamos que el nitrógeno aumentó, también el potasio fue a la alza, y algo importante es que pudimos subir los niveles de boro en el tema de foliar. En el zinc seguimos todavía luchando porque es un tema un poco complejo, pero sí hemos visto también que hay resultados con bastantes, hemos visto resultados positivos cuando adicionamos incluso ya quelatos. Ojo con esto, no es con este productor Antonio Alcaraz, es con otros productores que visitamos. El exceso de cloruro y amonio nos puede ocasionar altas conductividades, pero también lo que decía Felipe, desplazamiento de calcio al momento de la absorción de los nutrientes.
Esta es una conductividad adecuada en un aguacate para un fertirriego en la zona 1.2, 1.5. Ustedes pueden observar las raíces sanas. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos a conductividades arriba de 2, imagínense aquí la aplicación de un granulado a base de cloruro de potasio llegaba a cerca de 17 Siemens por metro. Empezamos ya a observar problemas con las raíces, toxicidad por cloruro incluso, o sobre todo por alta salinidad. Que hemos observado que cuando nos excedemos con el tema de cloruro y amonio, hay un aborto de frutos bastante fuerte. Hay 2 momentos de caída de fruto en México, pero se puede dar una tercera, que es la que más le duele al productor, porque estamos hablando ya de calibres de 80 y mayores, y esto lo he visto más, sobre todo cuando las conductividades, el exceso de cloro y sobre todo amonio, son bastante considerables en el campo. Y bien, esta fue la parte práctica que nosotros hemos tenido resultados y casos de éxitos con productores, más casos que me gustaría compartir con ustedes por tema del tiempo. Este es el caso que les presenté del señor Antonio Alcaraz, algunas imágenes de la visita que realizamos con productores de aguacate de Jalisco y Michoacán el año pasado a Medellín, que nos recibieron muy cordialmente la gente allá de nuestros colegas SQM, Julio, Milton y la gente de ISAN. También tuvimos la oportunidad de recibir aquí a algunos productores, algunos colegas colombianos, incluso este año, a principios de este año. Y bueno, con esto agradezco, son bienvenidos cuando ustedes quieran darse una vueltecita por México y conocer algunas de las huertas. Tienen ahí el contacto de un servidor o a través de los compañeros de SQM en Colombia. Muchas gracias y estamos a espera de dudas, preguntas y comentarios. Jesús, muchísimas gracias por sus intervenciones muy completas. En estos momentos, entonces, vamos a abrir el espacio para unas preguntas. Vamos a hacer pocas, pues, porque como mencionabas, por tema de tiempo, ya estamos un poquito tarde, pero igual vamos a realizar varias preguntas. Hay una de William Ochoa que específicamente para Jesús nos pregunta, ¿pueden por favor ampliar un poco lo relacionado con la toxicidad por KCl? Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? ¿Puede por favor ampliar un poco lo relacionado con la toxicidad por KCl? Ya, ok. Cuando nosotros adicionamos cloruro de potasio a suelos que no son arenosos, aquí en México hemos observado que el exceso de los cloruros puede ocasionar altas conductividades, lo que mencionaba Felipe. El aguacate es muy sensible a conductividades altas dadas por cualquier salinidad, pero sobre todo por alta salinidad por cloruro. Incluso hay reportes que también puede ocasionar caída de hojas, inclusive ocasionando una disminución en la fotosíntesis y por ende una merma en la producción. Cuando tenemos estas condiciones en suelos que hemos aplicado o que se han aplicado cloruro de potasio y con una acumulación bastante de cloruro, siempre recomendamos adicionar fuentes nítricas. Lo mencionaba Felipe en el esquema a donde existe el antagonismo entre los nitratos y los cloruros. Por eso nosotros hacemos mucho hincapié al uso de fuentes más benéficas para el tema de cultivos sensibles por cloruro. Gracias. El día de ayer en el Congreso Internacional Agropecuario hablamos mucho sobre el tema de la agricultura regenerativa. Y justo aquí nos hacen una pregunta pues que va enfocada hacia el tema de aguacate. Ya ustedes dos deciden quién responde a esta pregunta, pero nos dicen qué tipo de agricultura regenerativa tienen hoy en día los productores de aguacate, teniendo en cuenta de que se cambia agua por oro verde y entendiendo pues toda la fuente o toda el agua que necesita el cultivo. Jesús, ¿quiere hablar un poco sobre la experiencia de México? Sí, es un tema complejo, lo mencionabas, el cambio del oro verde por el agua.
Sin embargo, en el video que mostramos al principio por parte de la compañía, nosotros estamos siendo un poco más racionales en el tema del consumo en el tema del uso de los fertilizantes de alta especialidad, de alta eficiencia. Siempre estamos tratando, por lo menos, ir de la mano con el productor para poder hacerle saber sobre el tema del uso más eficiente, no solamente de los nutrientes, sino también del agua. Afortunadamente, aquí en la zona, en Jalisco, el sistema tecnificado nos permite hacer más racionales con el uso del agua, pero bueno, existen otros cultivos que incluso son más demandantes con el tema hídrico, que podemos hablar de una caña en la zona que se consumen casi al doble de un aguacate, que ahí es donde de pronto tú puedes observar un uso ya más irracional del agua, pero sí aquí en Jalisco por lo menos el tema de agua es complejo, pero sí hay un uso un poco más racional que en otros lados. Ya. A mí me gustaría añadir algo, Jesús, si fuera posible. Adelante, claro. Ya, sí. El tema también, cuando hablamos en eficiencia de uso de agua, tenemos que ver que el milagro de la naturaleza es la conversión de sol, agua y minerales en materia seca. Esa es agricultura, eso es lo que hacemos. Y cuando hablamos en eficiencia de uso de agua, del punto de vista nuevamente del abordaje de la nutrición mineral, lo que se sabe es que cuando tenemos soluciones nutritivas o soluciones de suelos, donde hay una concentración mayor de nitratos en comparación a amonia, la conversión o la producción de materia seca es mayor. Entonces, lo que quiere decir que o podemos producir más materia seca con la misma cantidad de agua, o necesitamos de menos agua para producir la misma cantidad de materia seca. Entonces, mantener, desde el punto de vista de nutrición mineral, mantener niveles altos de nitrato en comparación a amonio a solución nutritiva, quiere decir mejorar la conversión o la producción de materia seca por tu planta, que al final esto es ser más eficiente en el uso de agua. Ese sería también un otro punto a ser colocado de cómo optimizar el uso de agua a través de la nutrición mineral. Perfecto, muchísimas gracias. Aquí Mario Felipe nos pregunta, primero nos agradece por la charla, les agradece a ustedes pues principalmente. Dice, quisiera preguntar sobre las podas y el tiempo óptimo para realizarlas. Y dos, una vez se haga, ¿qué tipo de nutrientes se deben tener en cuenta y a los cuántos días debería de hacerse la fertilización? Y ahí, Jesús, ¿quién va a contestar eso? Pueden hacerlo los dos, no nos dicen si quién. quieren, les hablo un poco acerca de la experiencia que he obtenido en estos 4 años visitando productores en la zona de Jalisco. Las podas se pueden dar en cualquier momento, incluso hay varios tipos de podas de formación, podas incluso de saneamiento, pero las podas para hacer estimulación de brotes nuevos vegetativos que van a ser los que nos van a proveer de la nueva floración para la nueva temporada de nuestro cultivo. Estamos aquí en México hablando de una vez que ya tienes más del 60-70% de flor abierta, porque por lo menos estás asegurando que ya tienes la flor. Otros productores mencionan que incluso en cuaja, una vez que ya tengas la cuaja bien determinada, es cuando empiezan a hacer la poda. Una vez haciendo esta poda, viene una aplicación bueno, nosotros aplicamos una relación generativa un poco baja en tema de nitrógeno, una relación de 1:1, tratando de mantener los niveles, los flujos vegetativos un poco bajos para evitar así que podamos tener incluso aborto de flores o de frutos, si es que ya está en cuaja. Ese sería el momento ya de aplicación incluso de un nitrato de potasio, y posteriormente, una vez ya teniendo la cuaja, podemos comenzar a volver a subir los niveles de nitrógeno para hacer esta división celular y empezar a hacer un llenado más fuerte del fruto. Estos programas los manejamos, incluso los podemos compartir, ojo, son experiencias en México, los podemos compartir con los colegas de SQM Colombia para que se los puedan hacer llegar a sus correos.
Solo para también añadir algo de mi parte, como concepto de poda, la idea de poda es tener una buena arquitectura de planta para tener mayor interceptación de radiación de luz solar para que la planta haga fotosíntesis. También algo importante en pensar cuando se va a hacer la poda es mira en qué sentido, en comparación al sentido de donde se movimenta el sol, en qué sentido está tu huerto para que haga la poda, de manera a construir una arquitectura de planta con que la planta pueda interceptar el máximo de radiación solar posible para promover la fotosíntesis. Bueno, agradecemos a todas las personas que se han conectado con nosotros en esta tarde-noche del día de hoy. Esta es la última charla con la que cerramos Expo Agrofuturo Digital. A Felipe, a Jesús, muchísimas gracias, a SQM, a todas las empresas que se vincularon durante estos 3 días y durante todo el año con nosotros, porque muchas empresas se vinculan a seguir transfiriendo conocimiento como ustedes lo hacen. Les abro el micrófono para que den un mensaje de conclusión y despedida antes de finalizar este espacio. Ah, empiezo yo, entonces, claro. No, una vez más, felicitar ante todo a todos de la organización que hicieron este evento. Como he dicho, yo creo que en momentos de la pandemia, como estamos viviendo hoy, que tenemos que reinventarnos, como usted también ha mencionado, y así oportunidades como esta de interagir con mucha persona, compartir conocimiento, yo creo que eso sí es una excelente iniciativa y que hay que multiplicarlas. Solamente eso. Y de nuestra parte, también agradecer de nuevo a los compañeros de SQM que están ahí en Colombia y que a ustedes que son productores de aguacate que tomen la oportunidad y hagan contacto con nuestro equipo de Colombia, porque nuestro equipo de Colombia les puede apoyar, así como les tiene el soporte de Jesús, que es de México, compañero de Chile, como he mencionado Jesús. Yo también hago trabajo por distintos países. Entonces, trabajamos en conjunto y tenemos como dar un soporte para ayudar al productor a lograr lo que quiere, que es un buen rendimiento y un buen resultado económico. Y que queden todos saludables, por favor. Cuídate. Gracias. Jesús. Bien, igual agradecer a Expo Agrofuturo, también a los amigos de SQM en Colombia por esta invitación y quiero despedirme con una frase que la verdad me causó bastante emoción cuando la leí. Es sobre Albert Einstein, sobre el tema de la crisis. Él dice que la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y a los países, porque la crisis trae progreso, trae creatividades, nace de la angustia, como el día que nace de la noche oscura, en momentos de crisis se nacen las nuevas inventivas, los descubrimientos y las grandes también tragedias. Quien supera la crisis supera a sí mismo sin quedar superado. Y bueno, a sacarle provecho a esta situación en la que estamos actualmente y tomar como nuevas oportunidades en estos momentos. Y muchas gracias a todos los amigos en Colombia. De nuevo, muchas gracias para todos. Creo que ha sido la palabra que más he utilizado en estas charlas. Gracias por haber hecho posible y porque en verdad superamos las metas que teníamos propuestas para Expo Agrofuturo Digital. Solamente queda decirles que nos vemos el 8, 9 y 10 de septiembre de el próximo año 2021 en Expo Agrofuturo Medellín. Esperamos poder ahí volver a contactar de manera directa y seguir promoviendo el conocimiento, los negocios y la innovación en el sector agropecuario. Les deseo una feliz tarde.